Nuestros queridos políticos nos están mintiendo como nunca antes sobre nuestra economía. Así es, ellos nos hacen creer que todo está bien y que la economía está creciendo, que la inflación está bajando y que el desempleo está bajo. Pero esto es lejos de la verdad. Nuestra economía es una verdadera farsa. Y los cómplices son las instituciones gubernamentales que determinan datos económicos claves. Cuando tú escuchas en las noticias que la economía está creciendo con un 3%, que hay niveles de inflación del 5% o que el desempleo es del 3%, pues la raíz de dicha información son las instituciones gubernamentales. Pues dichas instituciones están siendo manipuladas para que nos den la ilusión que nuestra economía está buena. Pero la verdad es que el gobierno está escondiendo el hecho que estamos viviendo una emergencia económica y esto te afecta directamente a ti. Así es, nuestros gobiernos no están velando por nuestros intereses, sino que están velando por los intereses de las grandes empresas y de los que los metieron al poder. La realidad es que tú estás más pobre que nunca gracias a la inflación y a la Reserva Federal. Y lo que más te debería dar rabia es que el gobierno puede salir con las suyas. Es decir, ellos nos están haciendo creer toda esta farsa y nos mienten como que si fuéramos estúpidos. Pero todo esto termina con este video, ya que tú te vas a enterar exactamente cómo te mienten. En este video voy a revelarles por qué la economía es una gran mentira. Te voy a explicar exactamente cómo el gobierno está manipulando datos económicos para hacerte creer que la economía está bien y esconderte la triste realidad. La triste realidad es que estamos más pobres que nunca, mientras que las grandes empresas y los ricos se vuelven aún más ricos. Asegúrate de ver hasta el final de este video porque también te voy a revelar cuál es el propósito de dicha mentira y es aquí donde tú puedes intervenir. Entonces, primero quisiera que hablemos de la inflación. Como sabrás en mis videos, la inflación se ha disparado en todo el mundo después de la pandemia gracias a la masiva impresión de dinero. Solo para demostrártelo, aquí podrás ver los niveles de inflación en Estados Unidos. Antes de la pandemia, los niveles de inflación estaban en 2%, pero como verás aquí, cuando empezó la pandemia y el gobierno imprimió dinero, los niveles de inflación se dispararon, llegando a ser de casi 10%. Hoy, supuestamente la inflación está bajando y se encuentra entre 4 a 5%. Ahora, ¿qué significan todas estas cifras? Pues la inflación mide la subida de precios de todos los productos que consumimos. Es decir, si la inflación actual es del 10%, eso quiere decir que el precio de todos los productos que consumimos han subido en promedio un 10% comparado con el mismo mes del año pasado. Así que si el precio de un huevo era exactamente hace un año $1, entonces con una inflación del 10%, ese mismo huevo ahora vale $1.1. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Qué productos y servicios están incluidos en esta medida de inflación del gobierno? Pues es aquí que vemos la manipulación enorme hecha por el gobierno que nadie te explicó. Resulta que el gobierno calcula la inflación en base a cuáles son los productos y servicios que más consumimos. Aquí están cosas básicas desde la comida, productos de limpieza, transporte público, pero también la electrónica. Y aquí es donde está el detalle. Los precios de estas cosas no suben al mismo ritmo. Tú sabrás que el precio de la comida y la carne en los últimos años han subido de una manera drástica, mientras que el precio de algunos artículos electrónicos hasta han bajado. Luego, hay otro detalle muy importante. El peso de estas cosas también es muy importante al medir la inflación. Es decir, nosotros sí o sí necesitamos comprar gasolina, comida y consumir electricidad. Por lo tanto, estas cosas tienen mucho más peso al medir la inflación que, por ejemplo, el precio de un iPhone. Si el precio de un iPhone sube, pues probablemente estemos más dispuestos a no comprarlo hasta que la economía se mejore. Y es aquí que está la gran manipulación. El Departamento de Estadísticas Laborales en Estados Unidos es el que se encarga de medir la inflación. Ellos anteriormente medían el peso de todos estos productos al calcular la inflación basado en el comportamiento consumista en los últimos 2 años. Es decir, si la carne era consumida en los últimos 2 años, ellos la incluían y le daban más importancia en sus cálculos. Pero ahora ellos han determinado que ya no van a medir la importancia de las cosas basado en el comportamiento consumista en los últimos 2
últimos años, sino que ahora va a ser en el último año. Así que si la sociedad ha dejado de consumir carne porque ha estado muy cara en el último año, entonces la carne ya no va a tener tanto peso en la medida de la inflación. La gente, obviamente, en vez de consumir carne, ahora consume comidas más sencillas y baratas como el pan. Y aunque este cambio puede que no suene tan escandaloso, pues lo es. Los productos que tú antes consumías, que ahora están tan caros, ellos ya no los cuentan porque las masas los consumen menos. Este es un cambio tremendo y le da la facilidad al gobierno para poder manipular la importancia de ciertos productos y servicios al medir la inflación. Y son justamente estos productos que han estado subiendo muy rápido de precio y son productos como la carne que mejoran nuestra calidad de vida. Ahora, esta no es ninguna novedad. Es decir, este mismo Departamento de Estadísticas de Estados Unidos ha sido acusado miles de veces por no medir la inflación bien y manipular los datos. Pero ahora ellos van a poder manipular los datos aún más y hacernos creer que los precios no están subiendo tan rápido porque, claro, hemos dejado de consumir cosas caras que suben de precio. En fin, estos cambios de las medidas de la inflación empezaron en el año 2023. Y como verás en el gráfico, la inflación también ha empezado a bajar rápidamente en los últimos 6 meses. ¿Coincidencia? No, esta no es ninguna coincidencia. Este es el resultado de dicha manipulación. El gobierno quiere hacerte creer que el precio de las cosas no está subiendo tan rápido y lo justifican con su cifra de la inflación. Pero la realidad es que el precio de absolutamente todo está por las nubes. Y esto te lo quisiera mostrar al mostrarte cuánto poder adquisitivo tiene un dólar. Es decir, cuántas cosas te pueden comprar un dólar. Como verás, desde el año 2007, el poder adquisitivo del dólar se ha desplomado con casi 25%. Eso quiere decir que hoy en día tú necesitas mínimo un 25 a 30% más dólares para comprar las mismas cosas que podías comprar en el año 2009. Pero aquí es donde está el gran detalle. Tu salario no ha crecido un 25 a 30% desde ese entonces. Es más, el salario promedio en Estados Unidos, ajustando por la inflación, no se ha movido en las últimas décadas. Aquí verás en este gráfico dos líneas. La verde aquí arriba y la amarilla aquí abajo. La amarilla mide el salario promedio por hora en Estados Unidos. Como verás, este ha crecido de 2.5 dólares en el año 1964 hasta llegar a 22.65 dólares hoy en día. Pero esta cifra no toma en cuenta la inflación, ya que antes un dólar te compraba más cosas que hoy. Si tomamos en cuenta la inflación, el salario promedio en 1964 era de 20 dólares y hoy está en 22 dólares. Aquí la conclusión y la realidad de nuestra economía es que el precio de todas las cosas está subiendo de manera absurda, mientras tu salario no sube al mismo ritmo. Pero lamentablemente tú no te puedes quejar porque si te quejas, el gobierno te dirá que te calles, ya que no es verdad porque según ellos la inflación no es tan alta como parece y hasta está bajando. Ahora, eso me lleva a la segunda parte de este video y es la Reserva Federal y la inflación. La inflación es una medida clave para la Reserva Federal. La Reserva Federal actúa como el banco central en Estados Unidos y hace dos cosas muy importantes. Uno, imprime dinero y dos, determina los intereses bancarios centrales del país. Los intereses bancarios centrales son muy importantes porque son estos los que determinan los intereses de todas las demás deudas, desde las hipotecas hasta las tarjetas de crédito. Pues la Reserva Federal ha impreso una cantidad de dinero enorme durante la pandemia para supuestamente salvar a la economía. Esto llegó a tal punto que se imprimió un nuevo dólar por cada 2 que habían en circulación. Al imprimir dinero de esta manera, el precio de todas las cosas se disparó, llevándonos a la inflación alta que vemos hoy. Pues al ver la inflación subir de esta manera, la Reserva Federal empezó a subir los intereses bancarios centrales. Esto lo hicieron para frenar la actividad económica y bajar la inflación. Es decir, si las deudas son más caras, esto hace que las personas y empresas no se presten dinero y paguen sus deudas para no pagar intereses altos. Al hacer esto, la actividad económica disminuye y eso baja la inflación, ya que hay menos personas y empresas gastando dinero. Y es ahí que entra el gobierno estadounidense nuevamente con sus mentiras económicas. Como ya les expliqué, el gobierno está
está manipulando cómo calculan la inflación para hacerla parecer más baja de lo que verdaderamente es. Y, como les mostré, desde que empezaron con sus manipulaciones, efectivamente la inflación ha estado bajando. Pues esto lo hacen para que la Reserva Federal deje de subir los intereses bancarios centrales. Si la Reserva Federal sigue subiendo los intereses bancarios centrales, esto nos pone en riesgo de un colapso económico como en el año 2008. Es decir, el mundo está más endeudado que nunca, desde los gobiernos hasta las personas. Y al tener deudas más caras, esto nos pone en riesgo de que la economía colapse. Pero hay otra razón que explica por qué ellos quieren que la Reserva Federal deje de subir los intereses bancarios centrales, y es para luego bajarlos. Así es, se espera que una vez que el daño causado por la Reserva Federal le haya afectado a la economía, ellos van a hacer la inversa. Van a cortar los intereses bancarios centrales para estimular a la economía e imprimir dinero nuevamente. Así que, ¿te das cuenta el círculo vicioso y el fraude que estamos viviendo? La Reserva Federal primero empezó imprimiendo dólares como nunca antes durante la pandemia, y el precio de todo se dispara como consecuencia. Como respuesta, el gobierno manipula la manera como calcula la inflación en vez de mostrarnos la realidad. Y todo esto es para influir a la Reserva Federal para que ellos nuevamente impriman aún más dinero para estimular a la economía. Y cada vez que pasa esto, tú te quedas más y más pobre, porque lamentablemente tu salario no sube, mientras que el precio de todo sí sube. Pero este es solamente un ejemplo en la economía. Las cifras más comunes que se usan para medir la salud económica de un país son el crecimiento del Producto Interno Bruto y también el desempleo. Y, como te lo imaginarás, estas cifras también son manipuladas para hacerte creer que estamos en un crecimiento y que los niveles de desempleo están en un récord bajo. La verdad es que con una inflación tan alta, desde hace años que nuestra economía está en una depresión y los niveles de desempleo nunca han estado tan altos. Así que, damas y caballeros, no creas las mentiras que te dicen sobre la economía. La economía no está nada bien y tú estás más pobre que nunca. Y aquí la gran pregunta es: pero, ¿por qué no nos quisiera decir la verdad el gobierno? Pues la respuesta obvia es que quieren seguir con su fraude, porque esto le beneficia a las grandes empresas y a las familias más ricas. Pero ellos también esconden la verdad porque lo único que quiere el gobierno actual es ser reelegido. Y el elemento más importante para poder ser reelegidos es la economía. Pues resulta que desde que entró el gobierno actual al poder, la economía ha ido de mal en peor. Pero ellos nos mienten. Nos dicen que la economía es saludable, que está creciendo, que la inflación ahora está bajando y que hay muchos trabajos. Todo esto nos lo dicen para que tú les creas y los reelijas cuando lleguen las elecciones. Esta es una gran farsa. Y lamentablemente necesitamos videos como este para abrirte los ojos y despertarte de esta ilusión. Eso me lleva a preguntarte a ti: ¿conoces a alguien que cree que la economía no anda tan mal? Pues ábrele los ojos y comparte este video para que no reelijan a estos bandidos.